¿Qué tal, queridos amigos? Dice, ya saben quién, que el gobierno mexicano no es florero. Lo dice respecto a la reunión con los empresarios con los que también riñó el presidente por el asunto de las famosas pymes, que son fondos de apoyo a la micro y a la mediana empresa, sobre todo para ser utilizados en momentos de emergencia, como el que estamos pasando. No, no somos floreros, pero sí necesitamos riego, porque la economía de nuestro país va a entrar como todas las demás en recesión. Esa es una ventaja, El hecho de que todos los países estén a la baja en su economía no hace más que tratar de impulsar la posibilidad de que poco a poco vayan creciendo las economías hasta estabilizarse después de esta maldita pandemia. Esa es la única ventaja que yo le veo, porque sería terrible que la recesión solo fuera en México y los demás países no la tuvieran, porque entonces ahí sí habría una diferencia y sería bastante difícil para México salir del atolladero como ha resultado en otras crisis económicas que hemos vivido. Ya el Banco de México, como lo hacía Peña, como lo hacía Calderón, como lo hacía Fox, puso en el mercado 40,000 millones de dólares para estabilizar, dicen, un poco el mercado. Lamentablemente esto no es más que un pretexto para que los grandes bancos, tanto estadounidenses como españoles, que son la mayor parte de los bancos que están en México, puedan comprar esos millones y llevárselos a sus respectivos países. Y no son cualquier cosa, son muchos millones de dólares. De esta manera estabilizan al euro, estabilizan al dólar y marcan una catástrofe para el peso. Las pymes, es femenino, las pymes, deben ser vistas como algo necesario que debe impulsarse para evitar la pérdida de empleos, sobre todo en las micro y pequeñas y medianas empresas. Esto es necesario hacerlo, es indispensable. Para eso se crearon, para estos tiempos de emergencia, para estos tiempos de caos, de crisis. De otra manera, mucha gente perdería su trabajo, porque tendrán que recortar al número de trabajadores para evitar una catástrofe, un cierre definitivo de las mismas una vez que pase esta larga pandemia. O bien durante esta larga pandemia, porque muchos se quedan en casa como debe ser, como debiera ser, mientras que los grandes empresarios, los que tienen más capacidad, como el miserable señor Ricardo Salinas Pliego, quieren que salgan a la calle, quieren que se arriesguen sus trabajadores, dicen que mienten las cifras oficiales, en realidad mienten pero al revés. Es decir, Salinas Pliego dice que mienten porque están agigantando el problema, y la realidad es que mienten porque están reduciendo el problema. Fíjense, se dice una cosa en la famosa conferencia nocturna del presidente en funciones, Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, pero ya sabemos que está supliendo al presidente en esto de la dirección de la pandemia, puesto que el presidente dice que la ha dejado en manos de los científicos. Poncio Pilatos. Bueno. Y resulta que empiezan a escucharse las voces de los gobernadores que insisten en que no les han llegado los insumos,
en que están los trabajadores de salud laborando y haciendo todo lo posible con el mínimo de dispositivos que tienen. Y ahora además empieza a haber saturación de hospitales. Por ejemplo, el gobernador del Estado de México ha dicho que ya en el Estado de México no cabe un paciente más en un hospital. Ya hay saturación en los hospitales. Claro, en el Distrito Federal, lo que fue el Distrito Federal en la Ciudad de México, en las alcaldías de la Ciudad de México, no se dice nada al respecto, pero hay saturación también. Y ya comienza a haber como que un pico de la pandemia otra vez en los estados del Golfo de México. ¿Por qué? Entre otras cosas porque muy pocos han respetado la indicación de la sana distancia y de cubrirse la boca y la nariz para cuando salen a la calle. Han ido como Pedro por su casa sin ningún tipo de ayuda, sin ningún tipo de cuidado, porque creo que el doble discurso que se les está dando, por una parte la alarma de López-Gatell y por otra parte el desenfado ridículo de López Obrador, pues confunde, porque hay muchos que le creen todavía al presidente y hay muchos que quisieran creerle al presidente, a pesar de la ignominia con la que ha manejado la crisis de la pandemia universal, del famoso coronavirus, el SARS-CoV-2, como se dice oficialmente ahora. Le cambian de nombre a cada rato. Pues bien, señor presidente, una vez más se ha equivocado usted. No es que el gobierno no sea florero, es que usted no sabe administrar al país. Y si es honrado, porque la ineficacia es una forma de corrupción, debiera pensar en retirarse. Está ahí su ranchito, tiene sus bienes, pero no sabe usted gobernar. Y lo digo porque no me van a callar, con cero cobardía.